No, el tema sí ya me tenía Resuelto. tenso, pero lo hemos resuelto. El diálogo, ¿no? El diálogo. Situación informativa. Denuncia de Fabiola Yáñez contra el expresidente de la Nación, Alberto Ángel Fernández, por violencia de género, tipificado de esta manera en la justicia. Causa que está en el juzgado de Julián Daniel Ercolini, delegada en el fiscal Carlos Rívolo. Esto es lo que tiene que ver con el encuadre judicial de por dónde va a transitar la causa. Información que tiene la justicia desde el mes de marzo, ¿no? Y que como la presuntamente agraviada, la presunta víctima, no se había presentado ante la justicia a denunciar, bueno, la justicia no había avanzado en esto. Según lo que ya hoy trasciende públicamente, creo que hay varios medios que lo publican, la resolución de Ercolini respecto a las restricciones que le que le dicta a Alberto Fernández respecto a Fabiola. 1 de julio es esa famosa audiencia que se da a conocer el fin de semana a partir de la nota del diario Clarín de Claudio Saboya, pero estamos hablando ya más de un mes de la audiencia en la que la convocan a Fabiola para que denuncie lo que ella efectivamente no hace. Exactamente. Ese fue el camino y cambia de opinión Fabiola Yáñez el viernes a las 4 de la mañana, hora de, o por lo menos así se noticia, digamos, el entorno de Alberto Fernández, 4 de la mañana, hora de Madrid. Ella está allá. Ella está allá. Está radicada ya. A partir de conversaciones con diferentes actores del mundo mediático y judicial de la Argentina. Viste, cuando un periodista es protagonista de algo, no sabe si mencionarlo o no por un tema de que son colegas, pero han tenido que ver algunos colegas respecto a esta presentación judicial que hubo un hecho que no me quiero olvidar de decirlo porque pasó más o menos desapercibido, que tiene que ver con la recusación que hace Alberto Fernández y la respuesta de una situación para ponerle el ojo, que es la resolución de Roberto Boico, juez de la Cámara Federal, sindicado como uno de los jueces más cercanos a Cristina Kirchner. Boico rechaza la recusación de Alberto Fernández. Y ahí se abre un interrogante que lo miran también en Comodoro Pi y se hacen una pregunta, si es, ¿hubo o no hubo consulta con la vicepresidenta? Esto es, por supuesto, quienes son críticos de Boico, ¿no? Aplicaría la misma lógica para, digamos, del kirchnerismo cuando ve situaciones críticas en jueces cercanos, por ejemplo, como ocurrió en su momento al gobierno de Mauricio Macri. Y en función de eso, si tuvo o no tuvo que ver una decisión política sobre eso, si fue una decisión netamente judicial. Alberto Fernández piensa que no hubo algo vinculado a la figura de Cristina Kirchner detrás no de la denuncia, sino de que a una recusación que uno podía presumir, si apostaba previamente, que podía darle lugar, Boico la rechazó. Ahí un punto para tenerlo solamente sobre la mesa. ¿Por qué? Bueno, porque claramente empezaron a situarse cuestiones que son, digamos, tienen alguna familiaridad con la denuncia de Fabiola Yáñez, pero no son el eje central, que empezaron a girar videos de Cristina diciendo yo puedo mostrar mi celular, Alberto no lo puedo mostrar, retuiteados incluso por gente del ecosistema libertario, que empieza con una dinámica muy extraña donde, obviamente para el progresismo, para el kirchnerismo, podía ser una situación presuntamente incómoda o incómoda. La plana mayor del kirchnerismo rápidamente salió a decir que le creía a la víctima. Algunos incluso antes de la denuncia formal, ¿no? Algunos antes de la denuncia formal. Da la sensación que tiene que ver más con un proceso político que con un proceso jurídico. Vuelve algo que había tenido muchísima presencia y muchísima pregnancia en el año 2010, fines de 2018, 2019, que es el yo te creo, Sí. ¿no? Que ahí hay toda una discusión porque prescinde de algo que para mí es fundamental en un sistema de garantía, que es la presunción de inocencia. A la vez lo que te dicen las abogadas especialistas en hechos vinculados a la violencia de género es que en general tienen poca prueba porque pasó mucho tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, aparentemente, eso no existe. Es decir, las pruebas están,
Ok. Por lo menos las pruebas a las cuales se indica Fabiola Yáñez. ¿A qué me refiero? Hay en el expediente fotos, videos y audios. Capturas también, hablan de capturas. Capturas de pantalla, hay mucho material audiovisual que la presenta a Fabiola Yáñez como víctima o de una agresión o de algo similar a esto. ¿Por qué digo algo similar a esto? Porque acá hay algo que no está planteándose sobre la mesa, que es, y en general, en general esto ocurre, está muy mediado por militancias, por cuestiones políticas, partidarias, etcétera, etcétera, etcétera. Son casos donde la sentencia se dicta socialmente. No digo si es culpable o inocente, digo, la sentencia se dicta socialmente. Con lo cual, lo que pasa en el expediente, por supuesto, es importante principalmente para Alberto Fernández y para Fabiola Yáñez, naturalmente, pero es probable que no sea vinculante con la opinión pública. ¿Se entiende? Es decir, vamos a otro punto. Más claro para entenderlo a la gente que le gusta la política y sigue las causas judiciales. ¿Le dice algo al 50% que cree que Nisman se suicidó? Que la justicia diga a Nisman lo mataron. ¿Y le dice algo al otro 50% si la justicia fallara en sentido contrario? Yo creo que poco. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que en la Argentina todo lo que tiene que ver con la política y lo judicial se vive como un partido de fútbol. Ahora, acá estamos en una situación distinta, que es la denunciante dice y la justicia dice, deja trascender, hay material audiovisual. Hay fotos, hay videos, pruebas, hay audios, concretas, hay capturas, claro. Entre otras cosas, audios, por ejemplo, que le envía Fabiola Yáñez a María Cantero, secretaria de Alberto Fernández, y en realidad la protagonista central de esta historia. Que estaban investigando, en definitiva. Exactamente, porque esta es una situación que se desprende de la causa madre, que es el presunto tráfico de influencias de Alberto Fernández y gente cercana a Alberto Fernández para el posicionamiento de algunos brokers en la industria de los seguros. Esa es la causa madre, que es quien la revela. Es decir, esto surge a partir de una nota de Ricardo Roa, periodista, un hombre que excede, digamos, la condición de periodista, es decir, una institución del diario Clarín, que después deriva también en una publicación, en este caso Claudio Saboya, en esto que estamos conversando hoy. Ahora, Iván, sí. Es curioso y me interesa, digamos, tu reconstrucción, porque hablabas recién de algo que tiene que ver con esto, con los intereses que empezaron a ponerse en juego en los últimos días, y sobre todo me interesó la idea de cuándo y cómo se entera Alberto, porque quien viene siendo, digamos, por ejemplo, por citar un periodista que viene siguiendo detalladamente el caso, la causa matriz, si querés, ¿no? La causa vinculada a los seguros, a Héctor Martínez Sosa y demás, es Nicolás Pizzi, publica Infobae, el viernes en exacto. Infobae. Publica el viernes los chats muy vinculados estrictamente a la causa, al tema seguros, algunos que comprometen seriamente a Alberto Fernández respecto a el conocimiento de lo que estaba pasando. Así es. Pero 2 días después aparece la nota del diario Clarín de Claudio Saboya, en la que ya se empieza a revelar, digamos, o ya se revela prácticamente todo este entramado que tiene que ver con algo del mundo privado / público, porque bueno, por supuesto Alberto estaba ejerciendo la presidencia. Ahora, o sea, Fabiola... Vos lo que crees, a ver si te interpreto. ¿Vos crees que, reformulo, vos crees que la nota del domingo es respuesta a la nota del viernes? Yo me pregunto, y cuándo y cómo Fabiola, teniendo en cuenta esto que hablamos antes, que hace más de un mes se dio la audiencia pública y demás, cuándo y cómo Fabiola, quiero empezar a reconstruir, decide encarar este proceso que en un momento decidió no hacer. Digo, pues si tuvo la audiencia y dijo, che, yo esto no quiero denunciar. Por supuesto, y vale la pena destacar, las víctimas tienen su proceso y está muy bien que así sea, y es imposible juzgar esa parte. Correcto. Pero ¿cómo es que se dio eso? O por lo menos que Alberto se entera de que va a pasar algo relativo a una denuncia de este calibre. Yo desconozco cómo se entera Alberto Fernández. Sí me parece que a partir de conversaciones que tienen más que ver con una situación vinculada a costo-beneficio, ¿no? A gano-pierdo, termina tomando la decisión Fabiola Yáñez de denunciar, que es algo que había salido, siempre me olvido el nombre del abogado, Fioribello. Sí. Fioribello había dicho, esto hasta ahora no hay denuncia,
Es la versión de una discusión. había una Subió de discusión. tono, pero que Discusión de no- pareja. Hasta el momento no decidió Eso. denunciar. Pasaron 24, 48 horas y Fabiola decide denunciar. Acá hay un universo de gente que hay que es, yo supongo que inminente que la justicia lo cite a declarar, que es la gente que habitaba la Quinta de Olivos. ¿No? Es decir, ahí tenemos un montón de gente desde custodia, custodia presidencial, seguridad de la Quinta, mozos, personal de maestranza, etcétera, etcétera, etcétera. Ni siquiera hablo de ministros, de funcionarios y demás, porque uno podría presumir que gente vinculada políticamente a Alberto Fernández podría tener estímulos para declarar a favor de Alberto Fernández o poner consideraciones que hoy no están sobre la mesa, sobre la dinámica que existe, que existía en realidad o que existió en esa relación, no desde el 2020 o 2019, sino del año 2017. Es decir, yo acá voy a ser hiper cuidadoso porque tiene que ver con situaciones de la vida privada de ambos, pero falta información que se va a conocer durante las próximas semanas y conforme avance la investigación, que tiene que ver con consideraciones que, como siempre pasa en este tipo de causas que son tan altisonantes mediáticamente, terminan siendo, como casi todo en la vida, más una gama de grises que cuestiones vinculadas a acá. Como dice alguien que hoy forma parte del gobierno nacional, y que de hecho me gustaría le voy a prestar especial atención mañana a la conferencia del vocero, porque hasta el momento Javier Milei, que uno podía pensar, esta es una situación que, ¿no? Es decir, la gran bandera sobre la cual se apalancó el gobierno anterior, o mejor dicho, la gran bandera que usó casi como parodia el hoy oficialismo para por lo menos en el ámbito de la juventud, confrontar con el gobierno, termina derritiéndose por una denuncia de violencia de género. Uno dice, ¿por qué el presidente no se sube a una situación a la cual se subió la Argentina? Ahí hay un primer interrogante, hay que ver si lo hace mañana, hay que ver qué dice. Hay que ver cuándo y cómo. Cuándo y cómo. Hay que ver hasta qué nivel. Sí. Porque también hay un punto que hay infinidad de tweets, de mensajes, de notas, etcétera, 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 donde el hoy oficialismo repudia in limine la lógica del yo te creo hermana. Es decir, Claro. dicen, ¿no? Entonces, es una situación donde, viste, se mueven todos con un cuidado, excepto el kirchnerismo, que salió orgánico a repudiar y a condenar, digamos, esta situación y a manifestar que le crea a la víctima, en palabras de, Mayra Mendoza antes De la denuncia. No, Mayra Mendoza antes de la denuncia, Anabel Fernández Agasti lo hizo hoy, Juliana Di Tulio. Después, en la inorgánica, para mí la expresión más genuina hoy que yo leí fue Ofelia Fernández, ¿no? Es decir, Ofelia Fernández, si pueden buscar el tuit, si lo tienen, al margen de si uno comparte o no comparte la consideración. Ya la introducción es elocuente porque habla de no especulo con estos temas. Exactamente. Y a partir de ahí se el planteo. Y hay algo que es muy impresionante como las expresiones, es muy raro decir esto porque decís, está atravesado por lo digital, hay alguien que lo escribió, lo pensó. Como cuando algo es auténtico y genuino, inmediatamente vos percibís que eso es así, que es, creo, básicamente el gran activo que tuvo la campaña de La Libertad Avanza para ganar las elecciones, entre otras cosas. Bueno, me imagino que ya la mayoría lo vieron, lo han mostrado en repetidas ocasiones, pero esto plantea Ofelia Fernández. A mí me gusta más el final que el principio. Dice, corresponde hablarle a las miles de pibas a las que hace ya tiempo les pedí que me acompañaran a sumarse a esto, que resultó una interminable decepción. Hacerme cargo de haber criado tanta basura, pedirles perdón y decirles que la inmensidad de esta frustración tiene que ser la razón por la que, aprendizaje mediante y sin creer mucho en nadie, volvamos a intentar. Si era una visión de futuro, plantea Ofelia Fernández. Entonces, algunas certezas. Denuncia de Fabiola Yáñez contra el presidente de la Nación. Material que confirma de mínima
un maltrato en el orden de la discusión, en la violencia Pero psicológica, Ok. en insultos, etcétera, Esto de etcétera. lo poco que aparece hoy en el fallo que circula públicamente ya a esta altura, porque lo pueden buscar en portales varios, de Ercolini, en el que le impone de vuelta esta restricción, habla de solamente, o sea, no se habla de violencia física en ese fallo, sí habla de terror psicológico, es el único textual que se utiliza y que aparece ahí, que me parece que digamos, no es menor, entendiendo que los jueces saben cuánto y cómo Así es. escribir o hablar al momento de su fallo, ¿no? Así es. Aparentemente, además, hay un regocijo. Si bien hasta el momento ha tenido el juez un comportamiento que, visto y considerando cuánto hace tiene el material, cómo surgió, etcétera, es correctísimo, sí debe haber un regocijo en Ercolini de decir, bueno, el indio Hay una diría, historia. ahora tiro yo porque me toca, ¿no? Uno podría decir, no, pero los jueces están para impartir justicia. Bueno, está bien, Abrazo grande. claro. Lago escondido, ¿no? Exactamente, fundamentalmente por el tema del lago escondido. Ahora, decía, las certezas. Certeza de la denuncia. Certeza que Fabiola Yáñez toma esta decisión el viernes, ya sábado, a las 4 de la mañana, hora Madrid. Certeza de que hay registros de violencia psicológica, de maltrato verbal, a esto iba. Y certeza también de que en ese maltrato hay una demanda de Alberto Fernández en registro que consta en la justicia para que Fabiola Yáñez cese con un comportamiento que, repito, tiene que ver con su vida privada y que yo no voy a revelar por un tema de decoro, lo hará seguramente algún colega con menos pruritos que yo. ¿Y por qué es importante? Porque parte de, esto dice la defensa, parte de las situaciones que se ven y se registran en videos, en fotos, etcétera, dicen, esto dice la defensa, tienen que ver con ese comportamiento. Hasta el momento, socialmente, Alberto Fernández, con una situación muy difícil de remontar hasta el momento. Repito, incluso gente de su propio entorno o de su propio espacio político salió a repudiar. Lo hizo también, por ejemplo, Malena Galmarini, ¿no? Es decir, vos tenés dos de los tres ejes, de los tres verticales, digamos, de la Constitución del Frente de Todos, que salieron a despegarse. Ahora, acá hay nombres que en algún momento va a haber que escuchar. Yo, por supuesto, no voy a ser quien diga tiene que hablar tal o cual, pero creo que falta conocerse mucha info que se va a ir conociendo a lo largo de las semanas, de los meses. Incluso parte de este material, uno entiende. El material se va a conocer la Va a semana empezar a que aparecer. viene, va a empezar a aparecer. También cuando se empieza a dosificar eso, ¿no? Es parte de la secuencia. Pero se va a conocer material de Ofelia, de Perdón, Fabiola porque Yáñez. me, Sí. me marca, Alemán, lo visto que es este espacio, por supuesto, Sí. incluso por sectores del poder, pero me marca no solamente habla de terror psicológico, en un momento el fallo habla de lesiones, la posible comisión de delito de lesiones leves, digamos, cito el textual porque es... Claro, pero me traen... en por lo que interpreté yo, sin ser abogado, es que Ercolini confirma, o eso interpreto yo, la existencia de violencia psicológica y pone como posibilidad el hecho de las lesiones de posible comisión de delitos de... Exactamente. No sé si es una redacción que los abogados eligen hacer, o sea, que es la manera de expresar el tema, o si tiene que ver con esto está probado, esto hay que probarlo, ¿no? Ok. Los dos ejes. Bien. Después está claro que ¿no? Hoy veía también, hay como un resurgir de estas discusiones, y hoy veía a alguien que decía un señalamiento persistente, ¿no? Sobre todo a mujeres que acompañaban al gobierno de Alberto Fernández, y una de ellas, lo publicó en redes sociales, decía: nosotros lo votamos, alguien que daba por cierta la palabra de Fabiola Yáñez, lo votamos sin saber que cometía este tipo de tropelías. Señalaba el oficialismo, ustedes votaron gente sabiendo, ¿no? A sabienda de que esto pasaba. Porque ahí empieza a mezclarse eso que es una discusión que es mucho más de mañana, de pasado mañana, ¿no? De días posteriores, que es
quién lucra con esto, ¿no? Si hay gente que está queriendo lucrar con esto o no lucrar con esto, y me parece que está claro que sí. De hecho, cuando uno mira, hay una celebración hasta vinculada al humor, cuando uno mira las principales espadas digitales de La Libertad Avanza. Sí. Después, hay algo que me impresiona, que es cómo la voz del PRO en esto, y eso que salió Vidal, que es titular de la Fundación Pensar, es diputada nacional, es alguien muy cercano al presidente, no termina de tener pregnancia. Es decir, hay una discusión, no lo sé, pero hay una discusión, yo lo que veo una discusión entre el peronismo, entre el progresismo, entre el kirchnerismo, entre lo que le quieran llamar. Es un reflejo de un panorama general quizás también, ¿no? Claro, pero exactamente, pero entre todo eso y el oficialismo, ¿no? Es decir, es la primera vez, esto ya una lectura más política, olvidándonos o dejando por un momento a un lado la causa judicial, es la primera vez que veo que vuelve a haber dos figuras sobre la mesa, el discurso oficialista y el discurso, en este caso obviamente muy defensivo, muy reactivo, de todo lo que formó parte, digamos, del Frente de Todos o de lo que orbitó al Frente de Todos. Hoy me pasó algo particular, digamos, que uno empezaba a recabar las repercusiones, por supuesto que extraoficiales, más allá de quienes se habían expresado públicamente, desde Mayra Mendoza, incluso antes, como repasabas, de la anuncia formal, o el Frente Renovador en su área mujeres o su sector político que representa eso, que ya ayer había sacado un comunicado el Frente Renovador. Ahora, todos rápidamente, en todos los sectores, y era lo que circulaba incluso mucho hoy en las conversaciones que uno iba teniendo, mandaban la foto de, que es algo que también circula hoy y se instala hoy, un tema del que venimos hablando incluso desde la semana pasada, de los diputados de La Libertad Avanza, de un esquema más cercano quizás al Partido Demócrata que al esquema libertario orgánico, que fueron, como todos sabemos, a visitar a genocidas en los últimos días, y hoy aparece casualmente la foto horas antes de que aparezca la denuncia formal, a partir de, creo, de la publicación del medio de Data Clave, pero después sí aparece ya la foto que empieza a circular. A mí me llamaba la atención, y no al mismo tiempo, pero como todos hacían la misma referencia cuando uno hablaba, es, vos fijate, entre muchas comillas, la suerte que tiene este gobierno, que cuando se podría instalar tranquilamente este tema como tema de agenda, que si bien viene instalado, ahora hay una foto que te pone a diputados con Astiz en el mismo plano, digamos, aparece este tema que absolutamente tapa todo, por supuesto. Bueno, uno tiene que preguntarse, cuando ocurren situaciones que son o difíciles de explicar, o que tienen un nivel de coincidencia sugerente, si toda esta secuencia, en algún punto, no digo en la centralidad, porque los hechos existen o no existen, son irrefutables, digamos, ¿no? Por supuesto. Es decir, si hubo hubo ejercicio de violencia física, es un hecho. La visita a los genocidas, la corro, digamos, no la pongo en lo mismo, porque no es un delito visitar a genocidas que están en la cárcel. Condenable, por lo menos, digamos. No, está bien, pero digo, no es un delito tipificado en el Código Penal. En Alemania sería distinto, estamos en Argentina, no lo es. Pero quiero decir, esas situaciones son hechos. Si ocurrieron, el caso de Alberto Fernández se confirma el hecho de la violencia psicológica, presuntas lesiones, dice el juez Ercolini, y en el caso de los diputados de La Libertad Avanza hay una foto que dice están con Astiz y con otros represores de la dictadura. Por supuesto hay una cuestión vinculada a los electores, no a los ¿cómo se llama? A los políticos, que es, digamos, todo el ecosistema peronista no formó parte de la decisión privada de Alberto Fernández. Acá hay un colectivo de diputados del bloque que deciden pedir un auto, subir una combi, pedirse a esa combi, hacer un trámite en el servicio penitenciario y decir vamos a ir a visitar a esta gente y nos vamos a sacar una foto. Es decir, hay otro peso y otra implicancia institucional. Hay un montón de instancias. Sí, al mismo tiempo, perdón, o sea, entiendo dónde vas. Al mismo tiempo no fue un eje de campaña, ni mucho menos, al contrario, digamos, o sea, no te digo la reivindicación de la dictadura como tal, pero sí por lo menos de un sector que integra el famoso, que aparece mucho en las redes, esto votamos, digamos. Hay gente que votó efectivamente a Milei por eso, y todo lo contrario pasa respecto a Alberto Fernández. Absolutamente. Sobre que aparece como el gran reivindicador del pañuelo verde, digamos. Hay un usuario que no comparto, que me parece sumamente inteligente,
no comparto digamos, la dimensión de la calificación que hace del progresismo, del peronismo, etcétera, 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 pero es el que cita la vieja presunta cuenta de Caputo sobre, creo que me dijeron que es un historiador o algo por el estilo, que es el que dice algo así como, se creyeron los liberales snob, si alguien me ayuda a encontrar la cuenta, dice algo así como los liberales snob creyeron que el problema del kirchnerismo eran las formas y la cuestión institucional y no las ideas de mierda de la economía. Le pregunté por eso específicamente a Caputo cuando tuve la oportunidad de hablar con él, digamos. Creo que ya nos metemos en el día, pero le pregunté por la forma y el fondo, ¿no? Bueno, y ese que lo que pasa es que no lo puedo linkear porque siempre es la presunta cuenta y demás, pero esa persona, que me dijeron que es un historiador, pero no sé concretamente quién es, hoy tuiteó algo como diciendo, esta es algo así como la sentencia de un hecho determinante de una de las últimas banderas que tenía. Bueno, esa es la lectura que hoy hace el oficialismo. Me parece que uno puede abordar los dos temas. Es decir, no hay... hablas de lo de Alberto para no hablar de lo de Astiz, claro. O hablas de lo de Astiz. No, hablamos de lo de Alberto. Decimos que hay una situación que está en marcha y que falta información que se va a conocer a lo largo de estas semanas. Que hay cuestiones vinculadas a la vida personalísima, en este caso de Fabiola, que son ingratas para su difusión y que por eso no lo vamos a hacer, pero que si esto transcurre se conocerán y que fundamentalmente falta el testimonio, además de obviamente de la víctima, de la presunta víctima, del presunto agresor, de la gente que día a día presenciaba qué ocurría ahí, ¿no? Es decir, siempre, viste que el mozo, ¿no? Totalmente. El mozo, la figura del mozo aparece como un testimonio. Yo qué pienso de esto, porque pasa siempre, es 10 mozos que dicen una cosa, uno que dice algo en contrario, 10 seguridad que dicen una cosa, un seguridad que dice algo en contrario. ¿Por qué? Porque a mí lo que me parece que empieza a aparecer, hay una musicalidad parecida a los primeros años del gobierno, o en realidad a los últimos años del primer gobierno de Néstor Kirchner y principios del mandato de Cristina Kirchner. Que tiene que ver con, empieza a sobrevolar cuestiones que vienen de la política, de la justicia, del submundo, del criptoestado, que empiezan a ser difíciles de explicar en materia de coincidencias. Hoy alguien me decía, alguien que por lo menos Manu y yo conocemos, no sé si Rufo vos también conocés, me decía... sí, gran amigo. Andy, fíjate que volvieron. ¿Quiénes los altos cumbieron? ¿No? Entonces, bueno, ahí hay una cuestión que es un enorme interrogante que no lo sabremos. Concretamente, la visita de los diputados a los condenados por delito de lesa humanidad. Ahí es muy difícil no ver, digamos, es muy lineal lo que pasa ahí, ¿no? Es muy lineal lo que pasa ahí. Que es la concreción de lo que decía Manu, que es una situación que durante la campaña fue casi explícita. Es decir, Victoria Villarroel reivindica el accionar de las Fuerzas Armadas durante los 70. En la legislatura porteña hubo un evento, digamos, de esas características. Exacto. Y después, lo que hay, por supuesto, es una enorme, en algunos casos es una situación muy, muy, muy densa desde el punto de vista político, que es gente que sabe qué hizo esta gente que va a reivindicar el accionar de esta gente. Estamos hablando, en el caso de Astiz, para que se entienda, secuestro, violación, tortura y desaparición de monjas, de chicas de 16 años, madres de Plaza de Mayo, qué sé yo. Uno puede hacerse todo lo cínico que se quiera, uno puede querer, al no haber por ahí, no solo no vivido esa época, sino no haber leído los testimonios de las víctimas, tomar una posición más distante y vinculada de repente a una reivindicación con el tono quebrado de un Rodolfo Galimberti sin haber secuestrado nunca a los hermanos Born en nombre de la liberación nacional, que está bien, es parte de esta época. En general, estas cosas
solo tardan un poco más en volver. No, nunca quedan en la nebulosa, ¿no? Y después tenés gente como la diputada, me olvidé el nombre, la chica del Pato, que dijo que no sabía quién era Alfredo Mendocina. Bueno, Lourdes Arrieta. Le pido disculpas a la parlamentaria. No, porque diputada nacional, yo dije, la chica del Pato es una descortesía que retiro de lo que acabo de decir. Que dijo que no sabía quién era y demás. Y después sí creo que estuvo Bonacci en una entrevista diciendo... No, fuimos completamente, de manera completamente consciente. Hay un proyecto, había un proyecto rondando en Casa Rosada de indulto y la presidencia de la Cámara de Diputados estaba al tanto de esta situación. Que también hay algo que es las combis, aparentemente, acá empieza a haber... Vehículos oficiales. Claro, son vehículos oficiales. Entonces, Martín Menem puede elegir no responder sobre el tema porque la dinámica de la situación política y el ejercicio muy, muy, muy efectivo que tiene el gobierno sobre la agenda pública se lo permite, pero falta una respuesta y una explicación sobre por qué fueron en autos oficiales de mínima y cuál es la posición de la presidencia de la Cámara de Diputados sobre la visita de diputados del bloque del partido que ejerce la presidencia de la Cámara de Diputados a gente que cometió delitos probados por la justicia. Porque también hay un punto que el presidente dice el que las hace las paga. Sí. Y acá está recontraprobado que es gente que cometió delitos. Porque aparte incluso en la lógica, y esto siempre me gustó la visión que tiene mi amigo Tomás Aguerre sobre la película 1985, que dice hay gente que vio 1985 y entendió que Darín era el malo. No. Incluso en la lógica de Fue una guerra, todos los delitos comprobados, esto es irritante tener que explicarlo, ni siquiera ocurren en situaciones de guerra. Claro. Ahora, ¿qué debería haber hecho un Estado con gente que cometió crímenes? Encarcelarlos y que tengan un juicio justo para no igualar al Estado con ejercicio de terrorismo. Otra es la discusión. Esto es inobjetable. Lo que estoy diciendo son hechos comprobados por la justicia argentina y validados a nivel internacional. No hay discusión posible sobre este tema. Perdón, porque si no ahí podemos abrir capítulos sobre discutir sentencias judiciales ad eternum, ¿no? Distinto es el capítulo sobre las prisiones de los condenados por delito de lesa humanidad. Eso. Que ahí eso sí tiene creo... que ver el proyecto de domiciliaria. Exacto. Que ahí sí creo que tiene un punto Victoria Villarroel, por más que alguien me pueda decir, acá lo que esconde la vicepresidenta es una reivindicación del terrorismo de Estado, esto es lo que quiero decir, pero, y que seguramente sea así, pero sí hay un punto que por acción o por omisión dejó de lado la justicia argentina, los organismos, etcétera, que tiene que ver con el trato a los militares condenados por delito de lesa humanidad después de el cumplimiento de una edad determinada. Que yo ya lo he dicho, lo he escrito, creo que hay una situación ahí que no se trató con la seriedad que se debía haber tratado en su momento. Tomo el mate rápido porque Sí, te empiezan a apurar. Me empiezan a apurar, exactamente. ¿Sabes lo que pasa, querido? Que yo tengo un problema, ya lo dije, tengo un temita. Y sí. Pasa acá gente con mucha práctica en el arte de la succión que no sabe que para quienes no tomamos mate, hablo por supuesto por tomar mate, yo no tomo mate habitualmente, la costumbre del que tire hace que me duele. ¿A qué te referís con el arte de la succión? A tomar mate. Pero por ejemplo, a mí me critican mucho que yo doy mucha vuelta, digo mucho gregre para decir Gregorio, y este es otro capítulo de la complejidad que le asigno a la hora del habla en materia del uso del lenguaje. Lo está haciendo, de hecho, mientras exactamente lo estoy haciendo en este momento. Qué bárbaro lo tuyo. Sí, así es. Ahora, tenemos los dos temas. Tema Alberto Fernández, tema Astiz. Yo quería hacerte un homenaje. Vaya usted, no se lo voy a prohibir. ¿Qué está pasando acá? No sé qué trajo. Me da miedo. No me gusta la sorpresa, Manu Jove. No. Una información que efectivamente tiene horas de concebida, está fresco realmente. Y creo que tiene que ver con el tema que vas a aprender a continuación. Ok, yo quería hacerle. Hoy cometí una injusticia. A ver. Insólita con el doctor Manu Jove. Que es que en el newsletter que yo escribo los martes para Cenital, consigné
Una declaración de literalmente 5 palabras de Santiago Caputo que había hecho en Infobae a Brenda Struminger. Pasé por alto una que había dado en Página 12, a Melissa Molina, me parece. Así es. Pero el hecho de que Santiago Caputo rompió el silencio, que fue la novedad de la última semana, obvio olímpicamente que fue con el señor Manu Jove en tn.com. Lo estaba leyendo y Dije, ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene la mención? claro, dije, qué raro que no lo mencionó Manu. ¿Te pasó? Me pareció muy extraño. Bueno, quiero componer ese error y reivindicar que creo que, hablando fuera de este pase de comedia, la palabra que se estaba esperando, además de, digamos, si mañana Rufo entrevista a Karina Milei, te diré, perdiste, pero hasta el momento... No me lo spoilees. No te voy a spoilear, hasta el momento la declaración más esperada, la palabra más esperada, que era la de Santiago Caputo, la obtuvo el señor Manu Jove. Con ese ida y vuelta que hubo con Mauricio Macri, digamos, ya público, a partir de declaraciones efectivamente públicas, digo, lo que pasó recién y hace un rato, y no miento ni exagero cuando digo hace un rato, porque según me cuentan es algo que se estiró un poco más de lo previsto. Sí. Hoy tuvimos la primera repercusión, si querés, formal, en términos de que Santiago Caputo recibió hace un rato en la Casa Rosada, ni más ni menos, y alguien que paseó por el patio de las Palmeras hasta llegar al despacho en cuestión, a Cristian Ritondo. Así es. Que es como que la primera repercusión formal, más allá de que los contactos existen permanentemente, pero entiendo que hoy, cerca de las 8 de la noche, estuvo Cristian Ritondo en Casa Rosada para visitar a Santiago Caputo. Primera repercusión formal, porque Ritondo se deja ver después de los cruces públicos que hubo entre... Sí, sí. Sobre todo de parte de Mauricio Macri, a pesar de los elogios exagerados de Santiago Caputo. De hecho, hubo conversaciones entre Caputo y Ritondo ayer, entre Caputo y Martín Yesa, que es una suerte de nexo entre Macri y Caputo, porque es muy cercano al expresidente y muy cercano a Caputo, porque trabajó con él, creo que en la primera campaña, Caputo trabajó con Yesa en la primera campaña de Martín Yesa como candidato a intendente de Pinamar, que finalmente terminó ganando. Y estaba prevista la reunión, digamos, al margen de la conversación, fue al margen de lo que pasa en la televisión, sigamos construyendo el vínculo. Parte, no sé si se habrá materializado en la reunión que tuvieron con Ritondo, parte de eso era producto de un fallecimiento de uno de los directores de la empresa YPF. Aparentemente estaba la idea de que Martín Maquiera formara parte del directorio de YPF como un pequeño gesto de construcción conjunta de la Libertad Avanza con el PRO. Hasta el momento, por los actores, que sí, a mí algo que me fascinó de una declaración de Macri en Cadena 3, no, en Rosario 3. Cadena 3 de Rosario. Cadena 3 de Rosario, gracias. En Cadena 3 de Rosario fue que Macri dijo, Caputo, siempre que hablamos de Caputo, hay que acostumbrarse que hablamos de Santiago y no de Luis. Caputo prefiere negociar con los malos. Ni yo tengo esa valoración de mí mismo. Ni yo tengo tan alta valoración de mí mismo como la que tiene el expresidente. Macri puede ser una persona hábil de manejo del poder, de ejercicio de ese poder de una manera sofisticada, resiliente a la hora de... No es bueno. O sea, ni siquiera la gente más cercana, que más lo quiere, que más lo valora, que lo reivindica y que lo milita, vos le decís, 5 virtudes de Mauricio, te dice la bondad. Es bueno. Es un hombre de un corazón. ¿Quién lo dice? Se subiría a la nube voladora de Goku. No, Maggie no se sube a la nube voladora de Goku, sin ninguna duda. Caputo tampoco, ¿no? Massa tampoco. Pero Mauricio, indiscutiblemente no. Ahora, al margen de esa declaración. Y no se jacta además, el tipo no es lo que vos primero te dice. No, yo, un pingazo. Yo, un tipazarracho total. Ahora. Gauchada viene de gaucho. Exacto, y había un chiste con esto que no me acuerdo cuál era. Ahora, ¿dónde se recorta esta situación? Se recorta en que Santiago Caputo tiene vínculos me parece menos persistente de lo que se quiere, pero vínculos al fin con el peronismo. Hay conversaciones con cierto nivel de frecuencia. Hubo, no por el lado de Caputo, sino, o por lo menos no me consta, sí por el lado de Karina Milei, la aceptación de un veto a funcionarios que pedía Mauricio Macri, concretamente el caso de Mariano Federici, que había sido el titular de la Unidad de Información Financiera, y de María Eugenia Talerico, que había sido, creo que la segunda. De Mariano. Y se había propuesto para migraciones. Siempre en organismos que tienen que ver con algún tipo de control de información, de inteligencia, etcétera.
gente muy vinculada a lo que fue la conducción del Frente de Todos en el gobierno anterior, le planteó abiertamente a Karina Milei que fundamentalmente estas dos personas más una figura vinculada al mundo judicial del entorno de Mauricio Macri habían formado parte de un esquema de persecución incluso desde el punto de vista personal. Karina Milei dijo: nosotros no venimos a perseguir a nadie, y hoy lo que plantea Mauricio Macri es esa gente que el peronismo sostiene que formó parte del esquema de persecución, Macri la quiere en los mismos lugares, o en lugares similares en realidad, a los que ejercieron durante el mandato de Juntos por el de Cambiemos. Y además, Macri, en una situación, la verdad que sorpresiva, hay que decirlo, planteó públicamente, cuando venían, ¿no? Era como... El mate, van. El mate, van. Miren, mientras más me pidan el mate, más voy a tardar. Es un ejercicio muy natural que hace la gente. ¿Y entonces qué onda con Macri? Y entonces, y no sé si voy a cerrar a las 11. ¡Apa! Vas a tener un problema ¡Apa! con Galia Moldavsky Entonces voy a cerrar a las... y la Mote. Entonces voy a cerrar a las 11. El Me problema acordé de... no es conmigo. Me acordé del tamaño del esternón de la Mote y dije, voy a cerrar a las 11. ¿Por qué no cerraría a las 11? ¿Por qué no? Si Me no voy- tengo más información. Me voy antes a Vaya mi usted. casa. Exactamente. Me como una croqueta de la Esperanza de los Acurros y ya está. Entonces, ¿qué llamó la atención de la declaración de Mauricio Macri el otro día en el programa de Luis Majul y en algunos otros planteos? Que hablando del rumbo del gobierno, de la gestión, de la pobreza, del desempleo, del superávit fiscal, etcétera, 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 apareció la hidrovía. ¿No? Que es como que estamos hablando de aquello, yo te digo, mirá, estamos hablando de Alberto Fernández, estamos hablando de Fabiola Gianni, estamos hablando de Macri, la visita, y te digo, ahora, hay un tema sobre... ¿qué te puedo decir? La hidrovía. Sí, iba a decir algo que yo no... Pero sí. No, como... Es muy específico. Hay lo un que vamos a hacer. nombramiento que es muy necesario hacer Sí. en el directorio del Banco Central. Y decir, ¿para qué tiene que ver con todo Claro. esto que estamos hablando? Bueno, eso pasó en la entrevista. Macri habló de la hidrovía y aparentemente algunos descreídos de que Macri está preocupado por la logística del agro en materia de exportaciones sostienen que él algo sugiere sobre el tema. En 2019 estaba lista la licitación para que malas lenguas, que dicen que estaba hecha imagen y semejanza de la compañía Boskalis, de la cual es accionista Máxima Zorreguieta, nos ponemos de pie, Máxima La reina, Holanda. ¿no? Y que ahí habría una gestión prometida por Macri, seguramente de manera desinteresada, que no logró cumplirse porque está teniendo menos relevancia de la que el propio Macri esperaba y de la que el propio Macri había prometido en La Libertad Avanza. También Macri ya empieza a ser un mito en sí mismo. Santiago Caputo señala a Santiago Caputo como el responsable de que él no pudiera resolver esto. Empezó a ver, anotame a Reseigor y coparticipación, que te quiero decir algo de esto. Empezó a ver, porque si no me olvido, lo estoy anotando mentalmente, empezó a ver operaciones en redes sociales, en este caso concretamente sobre la voz de Álvaro de la Madrid, un exdiputado, un radical muy vinculado a Mauricio Macri, que decían que Paula Valmedina formaba parte de la Secretaría de Inteligencia del Estado por orden de Santiago Caputo, cobrando un dinero, etcétera, etcétera. Bueno, Ex compañera de fórmula de Juan Grabois. De Grabois. De Juan Grabois. Ok. Así La es. hermana de Juana Medina. Exacto. Compañera de fórmula presidencial. de Juan Sí, Grabois. claro. Bueno, esto fue desmentido por todos los protagonistas, por el gobierno, por Valmedina, por Paula Valmedina, por Juan Manuel Valmedina, etcétera, etcétera. Pero Es una hay- persona por desmentirlo, digamos. no quedó nadie por desmentirlo. Ahora, esa información tóxica sirvió para que se subiera, porque ya la verdad recordemos que importa cada vez menos, importa lo que es verosímil, para que se subiera a la lógica del pacto de impunidad, que es algo que viene. Es como uno tiene que mirar a la Madrid y a otros tantos para escuchar lo que piensa Macri y Macri no quiere decir. Tema Reseigor. Reseigor es el subsecretario de Vías Navegables. Formó parte prácticamente de todos los gobiernos del PRO. Es decir, fue funcionario del gobierno de la ciudad con Macri, fue funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vial y formó parte del directorio de Mirgor, la empresa del amiguísimo de Mauricio Macri, Nicolás Martín Caputo, cuando Macri era presidente, director del Estado en Mirgor, por las acciones que tiene la Administración Nacional de Seguridad Social.
Tema coparticipación, hoy lo contamos en la mañana, me parece que empieza a tomar otra escala. Aparentemente el gobierno no está cumpliendo con el acuerdo que habían tenido Luis Caputo y Jorge Macri y empezó a girar la misma cantidad de guita que venía girando antes, digamos, del acuerdo entre Caputo y Jorge Macri, y eso puede ser un punto de conflicto relevante, pues estamos hablando de plata ya, entre Jorge Macri, Mauricio y el gobierno nacional. Y ahí hay que ver qué hacen Nacho Torres y Rogelio Frigerio, los otros dos gobernadores del PRO. Yo no me imagino un gobernador de Entre Ríos y a un gobernador de Chubut saliendo a defender el dinero de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo porque son caudillos o jefes que ejercen con mucho énfasis el liderazgo en sus provincias. Pero bueno, es para mirar de cerca esta situación que involucra a diferentes elementos. Me encanta ese plano. A diferentes elementos del PRO y de la Libertad Avanza. Impresionante. Solamente 37 segundos te pasaste, pero me parece que es impecable lo que hiciste. Hay algo que es cierto que no hablamos. Sí, lo estaban diciendo ahí en el chat. Es cierto, yo no tengo más información de la que surgió, que es el asesinato de la madre de... En Córdoba. En Córdoba, de... no sé si decir un militante, sí, referente de hijos, miembro, referente de hijos de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba, que surgió después de persistentes amenazas a partir del triunfo de la Libertad Avanza o de la derrota del peronismo a nivel nacional, y que dentro de los organismos de derechos humanos recortan esta situación en el marco de el desmantelamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia, de la burla del gobierno nacional a los juicios por delito de lesa humanidad, y la verdad que le da verosimilitud a la denuncia de los organismos que días antes de eso, como decimos siempre, no hay solamente que ser, sino hay que parecer, pero acá es ser y parecer porque hay una decisión. Diputados de la Libertad Avanza fueron a visitar y a reivindicar a militares condenados por delito de lesa humanidad. Gente que, recordemos, son delincuentes condenados por la justicia argentina en todas las instancias. Acá no hay una cuestión ideológica, no hay una cuestión política, hay una cuestión del expediente, del mismo expediente sobre el cual la Libertad Avanza se sostiene para decir el que las hace las paga. No puede haber una justicia para la gente que te cae bien y una justicia para la gente que te cae mal, porque deja de ser justicia y pasa a ser partidización del Poder Judicial, que son dos cosas distintas. Perdón, Manu, te estaba... No, respecto a este caso, digo, hay que prestarle especial atención también, más allá de la vorágine y lo avasallante de la dinámica de la conversación argentina, que hubo reuniones de representantes de la Fiscalía, entiendo que de manera virtual, con distintos organismos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, de derechos humanos, algunos de los que participaron públicamente en los comunicados, en los que, según entiendo, y de vuelta, es lo que representantes de la Fiscalía de Córdoba le dan a entender a estos organismos, es que hubo alguna especie de entramado personal / familiar que tuvo que ver con el crimen que efectivamente ocurrió. Como en todos los casos, ¿no? Incluso en este y demás, en general la velocidad y obviamente el dolor, digamos, de los compañeros de militancia, de los compañeros digamos, con una historia común, uno no puede expropiarle el dolor a la víctima o a los familiares de las víctimas. En términos de tiempos, en todo orden, la sentencia mediática y social siempre va más rápido que el expediente, y muchas veces después el expediente dice cosas que digamos, aplica para todo lo que conversamos hoy, que no tenían tanto que ver con las expresiones inmediatas, y como me dijo alguien que reivindica, con quien tengo un vínculo de mucho diálogo, tenemos una visión muy distinta de lo que pasó en los años 70, a lo que yo le llamo dictadura y él le llama que fue una guerra, a lo que yo llamo son delincuentes y él reivindica el accionar. Conforme pasaron los años, ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos, dice él, en todo orden, y parcialmente, y no hablo, por supuesto no estoy hablando de una situación que nos diferencia abiertamente, que tiene que ver con lo que fue la dictadura militar, es una cuestión macro que me parece que es importante prestarle atención,
porque en general el tiempo, que es un gran ordenador, como dice el secretario de Deportes, va próximo a esa definición. Completísimo. Iván, ¿la has pasado bien el día de hoy? La pasé muy bien. Y este aplauso de la gente es para vos. ¿Eh? Este aplauso de la gente es para vos.